Estás escuchando Mil y un viajes por el mundo con Maribel Ruiz. Mochila al hombro, la brújula en el alma y el corazón mirando al horizonte. Aquí hablamos de recuerdos imborrables, de caminos que transforman y de viajes que dejan huella. ¿Nos vamos? Hola viajeras, hola viajeros. Hoy voy a dedicar el programa a un tema que tenía en mente desde hace tiempo y que me parecía bastante interesante y bastante curioso, que es el del turismo en la antigüedad, porque tendemos a pensar pues que lo de irse de viaje por ahí, conocer mundo, es un fenómeno relativamente reciente y nada más lejos de la realidad. Bueno, que vamos a hablar del mundo de las exploraciones, ¿no? Pero sí es cierto que el ser humano, para su propio disfrute y placer, en otros casos por deber, por trabajo, por necesidad, se ha visto obligado a moverse y a traspasar fronteras. Ya ni os cuento en la época de la prehistoria, cuando el nomadismo era el modo de vida que imperaba entonces. Así que cuando pensamos en turismo en la antigüedad, pues claro, obviamente debemos olvidarnos de esa imagen que tenemos de viajeros actuales con mochilas y cámaras de fotos, más que nada porque no existían estos aparatos, y sobre todo porque en aquel tiempo viajar en realidad era un privilegio reservado para las élites, que como os digo lo hacían por placer, para los comerciantes, que lo hacían porque era su trabajo y no les quedaba otro remedio, y en algunos casos los peregrinos, pues que estaban empujados por sus propias creencias religiosas. Pero es verdad que, sin embargo, incluso entonces, la humanidad sentía el impulso de explorar, de admirar y de rendir culto en tierras que estaban muy lejanas. Pero, ¿cómo era realmente el turismo en la antigüedad? ¿Se parecía al que practicamos en la actualidad? Pues eso es lo que vamos a intentar desgranar en el capítulo de hoy. Lo vamos a hacer recorriendo diferentes civilizaciones y los primeros turistas a los que nos vamos a acercar va a ser a los turistas egipcios. En el antiguo Egipto, ya en el Imperio Nuevo, que esto era más o menos por el siglo XV a.C., ya había evidencias de que los egipcios adinerados visitaban los templos y las tumbas de sus ancestros. De hecho, algunas inscripciones en los muros de monumentos, pues como el templo de Karnak o la Gran Pirámide de Giza, revelan que ya entonces los viajeros dejaban sus nombres casi como una versión primitiva de lo que era el graffiti turístico. Los motivos de estos viajes, pues como os digo, eran muy diversos. Por un lado eran religiosos, porque muchas personas peregrinaban a Tebas y a otras ciudades sagradas para rendir homenaje a los dioses. Otros motivos podían ser culturales, porque estos mismos templos y monumentos no solo eran centros religiosos, sino que eran también lugares a los que la gente les gustaba admirar por su valor arquitectónico y artístico. Y había otro motivo también muy importante, que era el social, y que de hecho muchísimos siglos después sigue manteniéndose. ¿Por qué? Pues porque viajar era visto como un símbolo de estatus entre las clases altas, era una forma de demostrar riqueza y conocimiento. Yo creo que desgraciadamente eso es algo que sigue ocurriendo ahora, ¿no? Muchísima gente que viaja simplemente para demostrar que tiene dinero y que puede permitírselo, pero que luego tiene interés en el viaje cero. Pero bueno, es algo contra lo que no podemos luchar, ¿no? En aquel entonces, en el antiguo Egipto, el medio de transporte más común era el barco, porque ya sabréis que el Nilo era la gran autopista del antiguo Egipto, y porque además los viajes en caravanas a través del desierto pues eran muy arriesgados. Solo se realizaban cuando era totalmente imprescindible, ya no solamente de que corrieras el riesgo de que te pudieran atacar o asaltar bandidos y ladrones, sino que, claro, el clima era muy extremo y entonces podía ocurrir que si por lo que fuera te perdías, pues prácticamente estabas sentenciado a muerte, ¿no? Así que principalmente los viajes se hacían en barcos por el Nilo.
Luego en la zona de Babilonia, en lo que era la antigua Mesopotamia, pues sus habitantes realizaban muchos viajes también de interés cultural y religioso. Y de hecho se dice que uno de los sitios preferidos para ir de vacaciones eran los jardines colgantes de Babilonia. Recordad que yo ya os hablé de ellos en el programa que dediqué a las 7 maravillas del mundo antiguo. Y había pues bueno otros templos mesopotámicos como el Gran Zigurat de Ur, que atraían a peregrinos de toda la región. Los peregrinos venían con ofrendas para los dioses, participaban en ceremonias religiosas, pero es verdad que la mayoría de esta gente que viajaba, aunque fueran peregrinos, en realidad pues pertenecían a las clases privilegiadas, porque eran las únicas que podían permitirse estos viajes, y además es que no había una infraestructura para el turismo como puede haber actualmente, o no actualmente, sino incluso hace ya unos siglos, ¿no? Como eran a lo mejor las posadas, pero es que en aquellos tiempos los hostales que se encontraban en mitad de los caminos eran prácticamente inexistentes. Entonces, ¿qué pasaba? Pues que los viajeros en realidad de lo que dependían era de la hostilidad, de la hostilidad, de la hospitalidad local o de la protección de caravanas organizadas. Muchos de los babilonios viajaban también para ver la legendaria Torre de Babel, que, bueno, es muy conocida, ¿no? Porque se hablaba de ella en un pasaje de la Biblia en el que se contaba, ¿no?, cómo Dios había castigado a la gente con que hablaran cada uno un idioma diferente y no se pudieran entender entre ellos. En fin, que en la antigua Mesopotamia el viajar era un placer del que, bueno, pues solamente podían disfrutar unos pocos, pero que lo que era el turismo, existir, ya existía. Y la otra gran civilización de la antigüedad, que era la antigua Grecia, pues aquí el viajar no era un lujo ni una necesidad en el sentido moderno, porque es verdad que para la mayoría de las personas el concepto de vacaciones, tal como lo entendemos hoy en día, no existía. Pero sí había unas motivaciones que coincidían, como os digo, con las de Egipto y las de Mesopotamia, que eran las religiosas y las culturales, pero ellos además añadían el tema deportivo. ¿Por qué? Pues porque los griegos, como bien sabréis, fueron los creadores de las famosas Olimpiadas, que se siguen manteniendo hasta hoy en día. Las celebraban en Olimpia, esta era la sede de los famosos Juegos Olímpicos y de hecho de ahí viene el nombre. Y es cierto que Olimpia no solamente era un destino para los atletas, sino para miles de espectadores, es decir, como ocurre ahora, cuando se hacen unas Olimpiadas en Barcelona, en París, en Los Ángeles, pues viaja gente de todo el mundo para ver ese espectáculo. Bueno, pues los griegos ya lo hacían entonces, se reunían aquí para rendir homenaje a Zeus, que era el dios supremo de todos los dioses, y participaban en un evento que no solamente era una competición deportiva, sino también una forma pues de rendir culto a estos dioses, ¿no? Digamos que se combinaba el tema de conectarte a nivel espiritual con esos dioses, con la propia comunidad griega en su conjunto y todo dentro de un ambiente muy lúdico, ¿no?, como el que era una competición deportiva. Pero es cierto también que si de algo se jactaban los griegos, y con razón, era del infinito deseo de aprender que tenían. Ellos tenían una curiosidad intelectual y un amor por la cultura y el conocimiento dignos de admirar. Y esto pues impulsaba a muchos de ellos a viajar. Y es verdad que aunque estos viajes pues eran largos, eran costosos y no eran muy comunes, pues existían figuras como los sofistas, que eran filósofos y escritores que viajaban por todo el mundo griego para compartir y expandir sus enseñanzas. Es que, por ejemplo, vamos a recordar a Platón, que él pasó un tiempo considerable en Egipto, y lo mismo le ocurrió a Aristóteles, que estuvo viviendo también bastante tiempo en Macedonia. Estos viajes no solamente servían para adquirir
sabiduría filosófica, sino también pues para sumergirse en las artes. Entonces, ¿qué pasaba? Pues que Atenas, por ejemplo, era el centro cultural por excelencia de aquella época. Allí se encontraba el famoso teatro de Dionisio, que es donde se representaban las obras de dramaturgos como Sófocles y Eurípides. Había muchísimos monumentos, había muchos templos, las esculturas de mármol. Todo esto lo que formaba era un grueso, ¿no?, de atractivos turísticos para los viajeros, que lo que iban buscando era belleza y conocimiento. Y luego estaban los comerciantes, que eran los que recorrían las rutas marítimas a través del mar Egeo, hacia Asia Menor, hacia Egipto y hacia otras regiones del Mediterráneo. ¿Por qué? Pues porque Atenas era un punto clave en el comercio y muchos de los viajeros que pasaban por allí pues lo hacían con fines mercantiles. Entonces estas rutas de comercio no solamente facilitaban el intercambio de bienes materiales, sino que también se intercambiaban muchas ideas y muchos conocimientos. ¿Esto qué consiguió? Pues que el contacto entre las diversas culturas helénicas y las extranjeras pues contribuyó al desarrollo del pensamiento griego. Pues tú podías viajar a Egipto y retornar con ideas nuevas en astronomía, en matemáticas, en medicina, y estos encuentros entre distintas culturas eran en muchos sentidos los precursores de lo que hoy entendemos como un mundo globalizado, donde las ideas y el comercio pues fluyen sin barreras. En la antigua Grecia, la figura del guía turístico como lo conocemos hoy, pues no existía de manera formal, pero sí es verdad que había filósofos y oradores que actuaban como informantes para aquellos que querían conocer las ciudades y los monumentos. ¿Qué ejemplo podemos poner muy claro? Pues el de los filósofos peripatéticos, que eran de la escuela de Aristóteles. Entonces ellos solían pasear por los ámbitos públicos de Atenas y de otras ciudades, ¿no? Pues comentando a los transeúntes acerca de los monumentos, proporcionaban explicaciones sobre las obras de arte y la historia, y bueno, pues esto puede considerarse una forma primitiva de lo que hoy en día pues sería una visita guiada. Llegamos ahora al Imperio Romano porque aquí realmente es cuando se revolucionó la forma de viajar. ¿Por qué? Pues porque los romanos tenían una red de carreteras de más de 80.000 kilómetros y esto lo que llevaba consigo era que los desplazamientos pues, se volvieron mucho más rápidos y mucho más seguros. Entonces, ¿qué pasaba? Pues que las clases altas podían ahora viajar con mucha mayor facilidad. Ocurrió entonces que las ciudades costeras de la península itálica, ponemos el ejemplo de Pompeya y de Herculano, se convirtieron en destinos vacacionales para los patricios romanos, que eran quienes construían sus lujosas villas pues, junto al mar. Pero había otros destinos turísticos en el mundo romano, que incluían, pues, por ejemplo, a Roma, que era el centro político y cultural del imperio. Entonces venían visitantes de todas las provincias, pues eso, para ver monumentos que actualmente nosotros viajamos a Roma para ver, como el Coliseo, como el Foro Romano y como el Panteón. Es verdad que ellos en aquella época se los encontraron en mejores condiciones, ¿no? Pero Roma entonces ya era uno de los lugares más turísticos del mundo, por no decir el que más. Alejandría, que estaba en Egipto, pero en realidad pertenecía también a Roma porque era una provincia romana, tenía su legendaria biblioteca y el Faro de Alejandría. Entonces, bueno, era un imán para intelectuales y comerciantes. Y luego teníamos Éfeso, que se encuentra en lo que es la actual Turquía, que era famosa por el templo de Artemisa, que era otra de las 7 maravillas del mundo antiguo y que actualmente efectivamente sigue siendo una de las ciudades más turísticas de todo el Mediterráneo. Además, tenemos que decir que los romanos inventaron el turismo de playa. ¿Por qué? Pues porque estos romanos ricos tenían villas en la costa y pasaban muchísimas temporadas en ciudades como Pompeya, como Herculano, como os he dicho antes, o como Baiae, que era como una especie de Ibiza de la antigüedad. Entonces ellos iban allí, se relajaban en termas, disfrutaban del teatro, participaban en fiestas, se bañaban en las playas.
Es decir, que no era muy alejado del turismo a lo mejor que se puede hacer ahora, que la gente viaja para ver musicales y viaja para irse de fiesta a Ibiza y viaja para irse a descansar en los balnearios. Pues como os digo, lo que era la Ibiza romana era una ciudad que se encontraba en la costa norte del Golfo de Nápoles, se llamaba Baiae, y fue una de las principales ciudades costeras que los romanos elegían para el descanso y la diversión, sigo insistiendo, de la clase adinerada. Era muy famosa por sus termas, que tenían aguas curativas. Los romanos más adinerados, como os digo, pasaban allí muchos meses del año, hacían fiestas súper opulentas, tenían unas villas rodeadas de jardines y de monumentos súper ostentosos. La ciudad estaba llena de cines al aire libre, es decir, lo que eran los antiguos teatros. Había también muchos recintos para ver competiciones deportivas, carreras de carros. El concepto de playa además estaba muy vinculado al disfrute de la naturaleza y al concepto del dolce far niente, que es el placer de no hacer nada. Yo creo que a eso también la gente en la actualidad aspira cuando se va de vacaciones, ¿no? A decir, voy a no hacer nada. Pero es verdad que la mayoría de las veces nos cuesta llegar a ese modo de desconexión, ¿no? Siempre tenemos que estar haciendo algo, incluso cuando estamos en vacaciones. Así que yo es verdad que ahora hago un inciso y os recomiendo que si podéis tener un huequito en vuestras vacaciones también para descansar, aunque os guste ver monumentos y eso, que yo soy la primera que lo hago, pues está muy bien llevaros vuestro librito de ejercicios de mindfulness, que yo lo utilizo muchísimo, y aprender unos minutitos al día a descansar y hacer también turismo de relax, de relajación, que parece que muchas veces se nos olvidan. Bueno, pues como os decía, Baiae era una de las principales ciudades turísticas de entonces, y es verdad que aunque los romanos no tenían los mismos deportes acuáticos que nosotros tenemos hoy en día, pues ellos también disfrutaban de hacer cosas en el agua. Entonces, pues remaban en embarcaciones chiquititas, nadaban, especialmente en las aguas tranquilas de la bahía de Nápoles. Se hacían, de hecho, competiciones de natación y de remo. Es decir, que la gente disfrutaba del mar, pues de una manera diferente a como a lo mejor lo podamos hacer ahora, pero también disfrutaban del Mediterráneo. En la antigua Roma sí hubo, digamos, unos primeros guías turísticos, entre comillas, bastante primitivos, ¿no? Que eran los que ayudaban a los viajeros a explorar y entender los sitios de interés, no solamente con fines prácticos, sino también para enriquecer la experiencia cultural. Entonces, aunque es verdad que, como os digo, los guías turísticos no eran como los que tenemos hoy en día, pero bueno, había figuras que desempeñaban roles, digamos, un poco similares, ¿no? Pues, por un lado, los sacerdotes y los escribas, que cuando llegaban los viajeros a los templos, que como os digo, en muchos casos eran nobles, pues los sacerdotes y los escribas eran los que les explicaban la historia, los rituales religiosos asociados que allí se practicaban. De hecho, había una cosa que se llamaba la descriptio, que eran textos en los que se describían las ciudades y lugares de interés del Imperio Romano. Es decir, que es como si fueran las primitivas guías turísticas de la Lonely Planet, ¿no? Entonces, bueno, estos documentos pues servían para que los viajeros pudieran orientarse, para que conocieran los destinos, para tener una idea de los lugares más importantes que visitar. Ya se empezaban a ver posadas y tabernas en las principales rutas comerciales, y estas mismas posadas, curiosamente, pues ya tenía a empleados que iban ofreciendo información sobre la ruta, sobre los sitios cercanos a visitar, los mejores lugares que había para descansar. Es decir, que ya la figura de guía turístico como que empezaba a nacer. Y asociado a ello iba también la creación de digamos, los primeros libros de viajes. Pues pongo otro ejemplo. En el siglo II a.C., Pausanias escribió su famosa obra Descripción de Grecia, que es una de las primeras formas de guía turística,
ofrecía detalles sobre las ciudades griegas, sobre los monumentos, sobre los templos. Y es verdad que, como os digo, aunque no se trataba de una guía turística al estilo moderno, ¿no? Pero se proporcionaba una información muy valiosa, pues, sobre los lugares más importantes para visitar. Y ahora hago un pequeño inciso para hablaros también del turismo macabro, porque es curioso cómo en el Imperio Romano este tipo de turismo no solo era común, sino que también formaba parte del entretenimiento público. Entonces, ¿qué ocurría? Que este fenómeno lo que se centraba era en la fascinación por la muerte, por la violencia, por cualquier lugar que estuviera asociado a lo macabro. Digamos que de alguna forma pues, se podía considerar como un precursor de las modernas atracciones turísticas, también entre comillas, que hoy en día visitamos para experimentar el morbo o lo inquietante, ¿no? Entonces, ¿qué ocurría? Pues, por ejemplo, las ejecuciones públicas, las batallas de gladiadores. Esto no era solamente eventos dirigidos a los espectadores locales, es que atraían, como os he dicho antes, a una gran multitud de visitantes. Entonces, estas actividades se realizaban en anfiteatros, por ejemplo, como el del Coliseo de Roma, y allí pues los romanos presenciaban espectáculos brutales de lucha, de muertes de prisioneros, de esclavos, de peleas contra animales, en fin. Y además a esto debemos de sumarle que había eventos especiales como ejecuciones públicas de criminales y traidores, que es verdad que aunque eran muy atroces, pues eran vistas por muchos como una forma de entretenimiento y de espectáculo. Como os digo, estas luchas eran brutalísimas, pero se convirtieron en una atracción para muchísima gente. Hay que entender también un poco el contexto cultural en el que se movían los romanos, ¿no? Que no tenían a lo mejor los valores morales que podamos tener ahora mismo. Luego había otro turismo que era el funerario, era muy común en el mundo romano, y entonces muchas personas viajaban a visitar las tumbas de grandes figuras históricas. Bueno, eso pasa ahora también, la tumba de Marie Laveau en Nueva Orleans o la de Jim Morrison en París. O sea, hay muchísimas tumbas que son centros de peregrinación para la gente, están siempre llenas de flores y de ofrendas y de regalos. Bueno, pues esto ocurría también en la antigua Roma. Se sabe, por ejemplo, que la tumba de César en el Foro Romano fue durante mucho tiempo un lugar de peregrinación y que la gente se detenía allí pues, para rendir homenaje. Y luego es verdad que también muchos romanos viajaban a catacumbas en las que yacían importantes figuras de la antigua iglesia cristiana, como eran los papas y los mártires. ¿Los romanos a dónde viajaban también? Pues a lugares que habían sido sedes de batallas famosas. Pues os pongo otro ejemplo, pues las batallas de los generales durante las guerras civiles, el campo de Marte. Había muchísimos campos de batalla donde las victorias romanas se conmemoraban. Luego, por ejemplo, igual que en México se celebra el Día de los Muertos y viene gente de todo el mundo a ver lo del tema de lo de los altares y tal, pues los romanos también celebraban festividades que estaban dedicadas a los muertos. De hecho, el Día de los Muertos se llamaba Parentalia, que era una festividad en la que los romanos pues, rendían homenaje a sus antepasados fallecidos. Entonces las personas visitaban las tumbas, les hacían ofrendas y es verdad que aunque este ritual estaba vinculado a la veneración de los muertos, es verdad que también había, como ahora mismo, pues un sentido de morbo detrás de algunas de estas prácticas, ya que muchas personas acudían a los lugares de enterramiento no solo para rendir respeto a los muertos, sino porque también les gustaba de observar y aprender sobre lo que era pues, el ciclo de la vida y de la muerte. En fin, que como ahora, pues la fascinación por la muerte era algo que yo creo que llevábamos intrínsecos los seres humanos. Yo creo que en el caso de los romanos estaba todavía más acentuado por la actitud filosófica que ellos tenían hacia la muerte, porque no era vista solamente como un fin, sino como una parte esencial de la vida. Entonces, pues bueno, las visitas a los lugares relacionados con la muerte eran una forma de recordar
a los grandes héroes de Roma, también a los anónimos, ¿no? Que podían ser simplemente tus familiares y punto, y también pues una forma de acercarse a las ideas filosóficas pues, sobre la vida y sobre la muerte. Llegamos ahora a la Edad Media y esta época también fue un periodo de viajes bastante intenso, aunque es verdad que eran muy distintos a los del mundo clásico, porque mientras que en la antigüedad los viajes estaban, como os he dicho antes, asociados pues, al ocio de las élites, en la Edad Media ya empezaron a ser relevados, o por lo menos compartido, ¿no?, con los peregrinos religiosos y con los mercaderes, que eran, digamos, los que empezaron a dominar estas rutas. Por lo tanto, hubo 3 destinos que se convirtieron en las grandes rutas de peregrinación y eran los epicentros de la devoción medieval. ¿Cuáles eran? Por un lado, Santiago de Compostela, aquí en España, porque era allí donde se encontraba la tumba del apóstol Santiago, y esto atrajo a miles de peregrinos de toda Europa. El Camino de Santiago se convirtió en la ruta más transitada del continente, con monasterios, con hospitales y albergues para acoger a los viajeros. Y dedicaré un podcast, que yo creo que os va a parecer bastante curioso, al Camino de Santiago, en el que os voy a contar todos los orígenes paganos que en realidad tiene el Camino de Santiago, que era como un gigantesco juego de la oca llevado a tamaño real. Es muy muy curioso, tanto que ya os digo, le dediqué en su día un artículo completo y lo haré en podcast porque yo creo que os va a llamar muchísimo la atención de cosas que no sabíais del Camino de Santiago y que en realidad poco tienen que ver con el cristianismo. Otro de los destinos era Roma, seguía siendo ahí centro turístico, vamos, que no había quien se lo discutiera. Y es que la ciudad eterna pues ya era sede del papado y era el destino de aquellos que buscaban indulgencias y la bendición de los santos. Y por otro lado, lo volvemos a hablar, el turismo de muerte. Allí estaba la tumba de San Pedro en el Vaticano, así que esto pues lo convirtió en un lugar de culto imprescindible. Y el tercer destino de peregrinación era Jerusalén. Como habéis visto, los 3 destinos que os he dicho siguen siendo a día de hoy centros de peregrinación para millones de personas. Entonces, para los cristianos, lo que era visitar la Ciudad Santa y el Santo Sepulcro era la mayor prueba de fe que podían mostrar, ¿no? Pero es verdad también que el viaje era extremadamente peligroso porque, como os digo, implicaba atravesar territorios musulmanes y entonces, claro, tenían que lidiar con el riesgo de asaltos, de contraer enfermedades. En fin, que no era un camino de rosas. Así que, en definitiva, los peregrinos medievales no eran simples turistas porque sus viajes podían durar meses, incluso años, y muchos de ellos jamás regresaban. Entonces, por ejemplo, para facilitar este tránsito a Tierra Santa, pues fue cuando se crearon órdenes religiosas y militares como los templarios, que eran los que iban protegiendo a los viajeros en Tierra Santa. Digamos que eran como si fueran... bueno, pues curas guerreros, ¿no? Que eran los que iban protegiendo a los cristianos que iban a Jerusalén. Pero tenemos que tener en cuenta que estos no eran los únicos destinos de peregrinaciones. Porque, por ejemplo, en el mundo islámico pues estaba la peregrinación a la Meca, lo que se conoce como Hajj, y de hecho la Meca a día de hoy sigue siendo un viaje obligatorio para todos los musulmanes que tengan medios para realizarlo alguna vez en la vida. Y en el mundo budista, pues los monjes y los fieles viajaban a lugares sagrados como Bodh Gaya en la India, que es donde se supone que Buda alcanzó la iluminación. En cuanto a lo que eran los mercaderes, pues tenemos que tener en cuenta que en aquella época en Europa se celebraban grandes ferias comerciales que eran puntos clave para la economía medieval. Entonces, por ejemplo, se hacían las ferias de Champaña en Francia, se hacían las de Brujas en Bélgica, las de Venecia en Italia, las de Londres, las de las ciudades hanseáticas en Alemania y en Escandinavia. Es decir, que
Los comerciantes tenían que viajar sí o sí en caravanas o en barcos, ahí tenían que enfrentarse al riesgo de los piratas, de los bandidos, como os digo, de las enfermedades, muchas veces pues concebidas en alta mar, pues como por ejemplo el famoso escorbuto, ¿no? Que se contraía cuando alguien no tenía acceso a frutas y verduras frescas precisamente porque estaba en medio del océano. Pero bueno, es verdad que pese a todo esto, el comercio floreció muchísimo, permitió el intercambio de bienes y también de conocimientos y de muchas costumbres. ¿Cómo era viajar en la Edad Media? Pues como digo, no era fácil. ¿Por qué? Pues porque al contrario que en época romana, las carreteras estaban en muy mal estado, había que sumarle que las distancias eran enormes y que la seguridad pues era bastante limitada. Aún así, pues surgieron ciertas infraestructuras para ayudar a los viajeros. Caso de los monasterios y de las abadías, que lo que ofrecían era refugio y comida a peregrinos y a viajeros necesitados, las posadas y las tabernas de las que hablábamos antes, pues que eran establecimientos privados donde se podía dormir y comer. También hay que tener en cuenta que la higiene y el confort eran escasos. Esto digamos que serían los antepasados de nuestros actuales hoteles y curiosamente ya se empezaban a poner señalizaciones como hitos y cruces en los caminos, que eran los que pues eso, ayudaban a los viajeros a orientarse y a decirles dónde estaban los lugares de oración. Bueno, pues ahora también tenemos señales por todas las ciudades diciéndote Museo del Prado, Plaza Mayor. Pues eso ya empezaba a darse en la Edad Media. En el medievo, como os he dicho, la mayoría de los viajes eran peregrinos y ellos contaban también con sus propios guías, pues que eran los monjes o clérigos que acompañaban a estos peregrinos a lugares sagrados, les iban explicando la historia religiosa de cada sitio, les proporcionaban orientación, así que bueno, estos guías no solo guiaban físicamente, sino también espiritualmente. Pero si había una ruta realmente en aquella época que fue fascinante y cuyo legado ha permanecido en muchísimos casos prácticamente intacto hasta nuestros días, ha sido la ruta de la seda. Y os digo esto con toda la admiración del mundo porque precisamente nosotros hace un par de semanas comprábamos billetes para irnos dentro de unos meses a Uzbekistán a conocer la mítica Samarcanda y otras ciudades de allí como Jiva o Bukhara, ¿no? Que eran, digamos, uno de los centros principales de la ruta de la seda. Esta ruta lo que hacía era conectar China con Europa desde el siglo VII hasta el siglo XV más o menos, es decir, estamos hablando de 800 años, y bueno, pues conectaba, digamos, Oriente con Occidente, pues a través de una compleja red de caminos terrestres y marítimos, por los que iban pues mercaderes, diplomáticos, aventureros, recorrieron miles de kilómetros en busca de productos exóticos, pues como seda y porcelana de China, especias de la India y del sudeste asiático, alfombras y perfumes del mundo árabe. ¿Y quién fue uno de los viajeros más famosos de esta ruta? Pues lo habéis adivinado, Marco Polo. Él en el siglo XIII viajó desde Venecia hasta la corte del emperador mongol Kublai Khan y de hecho su relato, Los viajes de Marco Polo, pues asombró a Europa con historias de ciudades ricas y civilizaciones desconocidas. Bueno, pues a lo largo de más de 7.000 kilómetros, la ruta de la seda fue más que una serie de caminos comerciales. Fue un puente entre civilizaciones, una red de intercambio de mercancías, ideas, religiones y culturas que transformó el mundo. Entonces, desde China hasta Europa, atravesando imperios, desiertos y montañas, los viajeros que se aventuraban en esta ruta desafiaban peligros inmensos en búsqueda de riquezas y de conocimientos. Llegamos al siglo XV, porque desde el siglo XV al siglo XVIII se vivió la era de los grandes exploradores. Hubo pues eso, exploradores como Cristóbal Colón, Magallanes, Vasco de Gama. Digamos que ellos fueron los turistas extremos de su tiempo. Y es verdad que aunque sus viajes eran principalmente comerciales o de conquista,
Pues sus relatos fascinaron a las cortes europeas y estimularon la curiosidad por el mundo. Así que sus expediciones dieron lugar a los primeros mapas detallados que facilitaron después futuros viajes. Así, el descubrimiento de América en 1492 no solo transformó la historia política y económica del mundo, sino que también marcó un punto de inflexión en la forma en que las personas viajaban y exploraban. De esta manera, pues los efectos en el turismo y los viajes fueron muy profundos. ¿Por qué? Pues porque se abrían nuevas rutas, se despertó un interés sin precedentes por lo desconocido y fue cuando surgieron las primeras expediciones científicas con un propósito distinto a la mera conquista. Y es que a medida que el interés por el Nuevo Mundo crecía, surgía la necesidad de estudiarlo desde un punto de vista científico, por lo que, como os digo, nacieron los viajes científicos y así los viajes de exploración dejaban de ser solo militares y se empezaban a incluir pues eso, a naturalistas, a geógrafos, a astrónomos, a gente de ciencia. Entonces, pues bueno, se hicieron muchísimas expediciones pues con motivos varios, pues por ejemplo, como era medir el ecuador en América del Sur, en tomar un montón de datos geográficos y botánicos, hacer mapas pues de territorios que estaban totalmente inexplorados. Uno de los exploradores más famosos de aquella época fue James Cook, que recordaréis que fue uno de los grandes exploradores del Pacífico, si no el que más. Sus expediciones científicas inspiraron muchos viajes posteriores que luego se hicieron a otros lugares. Y luego, claro, se vivió un boom absoluto de lo que era la exploración botánica. ¿Por qué? Pues porque se descubrieron especies que no se conocían antes, pues como era la quinina, el cacao, el tabaco. Entonces había expediciones que estaban únicamente dedicadas a catalogar y a transportar plantas. Entonces, bueno, pues se hicieron muchísimas expediciones con esta intención de traerse plantas de todo el mundo y así fue también como se globalizó el mundo de la botánica. Y en el siglo XIX fue cuando efectivamente nació lo que conocemos actualmente como el turismo moderno. ¿Esto por qué fue? Pues gracias a la revolución industrial, porque los viajes de esta manera dejaron de ser privilegio exclusivo de la aristocracia y entonces se convirtieron en una actividad que era mucho más accesible para una creciente clase media. ¿Por qué? Pues porque llegaba el ferrocarril, se expandían las líneas marítimas y entonces empezaban a surgir los primeros operadores turísticos. Como os digo, hasta entonces los desplazamientos eran muy lentos y muy costosos, pero claro, ¿qué pasó? Que llegaron los trenes, viajar se volvía más rápido, más barato y más seguro. Entonces se empezaron a inaugurar las primeras rutas ferroviarias, pues por ejemplo en Inglaterra, en los Alpes suizos, que esto por ejemplo permitía que destinos como Zermatt o Lucerna, a los que antes era muy difícil llegar, pues pasaron a convertirse en enclaves turísticos para montañistas y para viajeros que iban buscando paisajes sobre todo de invierno, ¿no? Luego aparecía el Orient Express, que era un lujoso tren que conectaba París con lo que era la antigua Constantinopla, es decir, Estambul. Ya esto iba totalmente asociado a lo que era el símbolo del turismo de élite, porque claro, era un tren que era muy caro, que se lo podía permitir muy poquita gente. Y como os digo, esto dio pie a que se empezaran a crear las primeras agencias de viajes. Así que nos vamos al año 1841, cuando Thomas Cook, al que probablemente a muchos os suene el nombre, era un empresario británico que organizó el primer viaje en grupo de la historia, que fue una excursión en tren para asistir a un congreso antialcohólico. Y a partir de ese momento pues empezó a crear paquetes turísticos que eran muy accesibles para la clase media y en 1855 empezó a organizar los primeros viajes al extranjero pues en distintas ciudades europeas. Así que gracias a Thomas Cook nació la industria del turismo tal como la conocemos hoy.
que son viajes organizados, guías turísticos y muchas excursiones. ¿Cuáles fueron las innovaciones que introdujo Thomas Cook? Pues, por ejemplo, los primeros billetes de viaje combinados. Como os digo, las primeras agencias de viajes. Y él fue el primero también en la organización de cruceros por el Nilo para viajeros británicos que estaban totalmente fascinados con la cultura egipcia. Luego había otro tipo de turismo que tuvo mucho auge en el siglo XIX, que fue el turismo de los balnearios. ¿Por qué? Pues porque era una época donde había enfermedades como la tuberculosis que eran muy frecuentes. Entonces los médicos pues comenzaban a recomendar lo de que tomaras el aire puro de la montaña, las aguas termales, los baños de mar, todo esto eran tratamientos terapéuticos. Entonces empezaron también a proliferar lo que eran destinos famosos para el turismo de salud. Caso de, por ejemplo, Bath en Inglaterra, que era famosa por sus aguas termales desde la época romana. Karlovy Vary, que es una ciudad balnearia súper bonita que está en la República Checa. Yo la estuve visitando hace unos años y me encantó. Está ahí metida en el bosque de Bohemia y bueno, es una gozada de ciudad. Biarritz y la Costa Azul, que era donde iba la realeza y la élite europea, pues iban allí a las playas como buscando un destino de descanso. Y luego había otro tipo de turismo, que era el turismo cultural y la pasión por las civilizaciones antiguas, que yo creo que es algo que se ha mantenido hasta hoy en día. ¿Qué pasaba? Pues que se hicieron muchísimas excavaciones arqueológicas, tanto en Egipto como en Grecia, como en Italia. Entonces, ¿qué ocurrió? Que esto despertó un interés sin precedentes en lo que eran las ruinas de la antigüedad. Entonces, las clases acomodadas empezaban a viajar a estos lugares pues en busca de cultura y de aventura, ¿no? Pues bueno, por un lado, se redescubrió Pompeya, ¿no? Porque estuvo sepultada durante muchísimos siglos. Se empezaron a hacer muchas expediciones a Egipto porque había una fiebre egiptológica que trajo consigo los primeros tours organizados a las pirámides de Giza y al Valle de los Reyes. El auge de los museos se disparó, pues los dos más importantes de Europa eran el Louvre en París y el British Museum. Y luego había otro tipo de turismo que era el de, como os digo, el de montaña y exploración. Había mucha gente que hacía alpinismo, entonces se empezó a llegar a cumbres que antes eran totalmente inaccesibles, pues por ejemplo como el Mont Blanc. Se empezaron a construir los primeros refugios de montañas para alojar a estos nuevos turistas aventureros. Es decir, que el mundo del turismo y de los viajes ya se empezaba a diversificar claramente, ¿no? Dependiendo de cuáles fueran tus aspiraciones a la hora de viajar. Y fue en el siglo XX y ya en el siglo XXI cuando llegamos al turismo masivo, que es como lo entendemos hoy. Como os comento, el inicio pues vino con Thomas Cook, con la revolución que supuso la creación de las primeras agencias de viaje, pero realmente la verdadera revolución del turismo masivo comenzó después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Pues porque la clase media, especialmente en países como Estados Unidos y algunos europeos, no el caso de España, que con la dictadura franquista y la posguerra estaba aquí la gente muerta de hambre con una mano delante y otra mano detrás, pero en países como Estados Unidos o Francia, ya ni hablamos de los países escandinavos, pues allí los gobiernos estaban comenzando a promover mucho la industrialización. Se mejoró las condiciones de vida y la gente ganaba más dinero y entonces el turismo comenzó a democratizarse y de hecho vosotros lo veréis, aquí en España la gente no ha empezado a viajar hasta que cayó la dictadura, así que blanco y en botella. En fin, que uno de los principales catalizadores de este turismo masivo fue precisamente el desarrollo de la aviación comercial. Después de, como os digo, la Segunda Guerra Mundial, el transporte aéreo pasaba a convertirse en una opción viable para las masas,
en lugar de ser solo un lujo para la élite. Y entonces a partir de la década de los 50, pues las aerolíneas comerciales comenzaron a ofrecer vuelos más accesibles, y ya la clase media podía acceder a estos vuelos, comienza la globalización del turismo y entonces pues destinos lejanos y súper exóticos que antes solamente estaban al alcance de unos pocos, pues se volvieron accesibles para millones de personas. Y yo lo agradezco muchísimo porque si no, yo no hubiera podido conocer todo el mundo que he conocido hasta ahora. Así que ya a partir de los años 60 y 70 empezaron a popularizarse lo que eran las vacaciones en paquete, ¿no? Pues que las promovieron, pues eso, grandes compañías como la que hemos mencionado de Thomas Cook o TUI. ¿Qué ocurrió? Pues que durante este periodo la clase media cada vez fue aumentando más porque eran cada vez más las personas que empezaban a tener dinero y tiempo de vacaciones, claro, para poderse irse de viaje. Y entonces el turismo ya se empezó a convertir en una actividad anual para muchos trabajadores, que lo que hacían era que aprovechaban sus vacaciones para irse pues, a las playas del Mediterráneo. Y entonces ya España, Grecia, Portugal empiezan a recibir una gran afluencia de turistas europeos. Es que me he reído mucho porque me remito es que había una camiseta buenísima que salía José Luis López Vázquez y ponía ¡a por las suecas! Bueno, pues ese fenómeno ya se empezaba a dar aquí en España, ¿no? De que los españolitos no se podían ir de vacaciones, pero aquí sí venían de vacaciones los suecos. Y ya en el periodo entre 1980 y el 2000 se consolida lo que es el turismo masivo globalizado. Aparecen las aerolíneas de bajo coste como Ryanair, como EasyJet, y esto cambió totalmente el panorama de los viajes. Pues ¿por qué? Porque ahora sí que se permitía que más personas pudieran volar a destinos de toda Europa, pero a unos precios totalmente irrisorios. Yo siempre pongo el ejemplo de que cuando hay gente que dice es que yo no me creo que se pudiera volar por €1, pues yo sí. Al principio de Ryanair yo he volado por €1, porque además no tenías que pagar ni siquiera las tasas de los aeropuertos. Entonces, si estabas atento, sí podías pillar vuelos a €1. El caso es que este periodo pues, fue muy clave para ciertos destinos turísticos emergentes, porque ya este turismo no se centraba solamente en Europa y América del Norte, empezaba a abrirse ya el mercado en lugares como Asia, Sudamérica y África. Entonces ya empieza a consolidarse lo que es el auténtico boom de lugares como Tailandia, como Vietnam, como India, como Brasil. Es decir, la gente iba buscando un turismo que iba muchísimo más allá de Europa. Y ya no os digo nada cuando llega el siglo XXI, la llegada de Internet, la tecnología digital, y ahora prácticamente podemos hacerlo todo por nuestra cuenta sin depender de ninguna agencia de viaje, es decir, lo que es la autogestión del propio viajero. Entonces, esta globalización digital, pues eso, ha conseguido la creación de muchísimas nuevas rutas turísticas que es que antes ni siquiera te ofrecían las agencias de viajes, y es decir, que tú ahora mismo te haces tu viaje a la carta como a ti más te apetece. ¿Qué impacto ha tenido el turismo masivo? Que de esto también habría que hablar porque ha generado muchos desafíos y muchas controversias. Pues a ver, ha conseguido por otro lado también, aunque es verdad que también tiene muchas cosas buenas porque ha generado mucho trabajo y regiones a lo mejor que estaban muy desfavorecidas han florecido gracias al turismo y hay miles de millones de personas que viven del turismo. Es verdad que las grandes concentraciones de turistas en destinos populares pues han generado problemas de saturación, la destrucción del medio ambiente, el aumento de la contaminación, la desigualdad social y económica, porque es verdad que muchas grandes cadenas hoteleras se han comido a los pequeños negocios locales y ya ni hablamos de lo que es la pérdida de autenticidad cultural que ha ocurrido en muchos lugares, porque claro, el turismo masivo ha contribuido a la comercialización y a la homogeneización de las culturas locales y se han alterado muchísimas tradiciones y estilos de vida pues que antes eran muy auténticos y muy únicos.
¿Y qué nos deparará el futuro? Pues eso ya lo estuve hablando yo en lo de la inteligencia artificial aplicada al turismo, que recordaréis que dediqué un programa de hora y pico a este tema. El caso es que la realidad virtual, la realidad aumentada, están ya preparándose, si no están preparadas ya, para transformar, digamos, radicalmente cómo se experimenta. El turismo está viendo ya muchísimas experiencias inmersivas. Joder, lo pongo yo de ejemplo, cerquita de mi trabajo han abierto hace poco una movida de estas de realidad virtual para que vayas a ver Machu Picchu de forma virtual, claro, y te sientas como si estuvieras allí en Perú. Luego tenemos las aplicaciones de realidad aumentada, las pantallas inteligentes, como os digo, la personalización gracias a la inteligencia artificial que te va a permitir, pues eso, hacer viajes totalmente a tu medida. Los viajes de bienestar, lo que es el turismo de bienestar, pues también van a cambiar porque van a ofrecer un montonazo de actividades que hasta ahora no conocíamos, y sobre todo yo creo que viene una cosa muy buena, que es el turismo descentralizado. ¿Por qué? Pues porque ya hay un montón de destinos que son menos conocidos, a menudo no explotados turísticamente, y se va a ver un aumento en la afluencia de turistas. Entonces, ¿qué pasa? Que en lugar de abarrotar lugares como París, Roma o Barcelona, los turistas ya se están dirigiendo a ciudades más pequeñas, a pueblos rurales, a destinos emergentes en países menos desarrollados, y a mí me parece que eso es súper bueno, no solamente para descongestionar estos otros sitios, que en muchos casos a veces no puedes ni andar, ¿sabes? Para inyectar esa economía en otros lugares que realmente también lo están necesitando mucho, pero que aparte van a permitir al propio viajero acceder a un tipo de cultura en la que probablemente a lo mejor pues no había pensado nunca. Bueno, pues espero que os haya resultado satisfactoria e interesante esta trayectoria que hemos hecho por el nacimiento del turismo hasta la actualidad. Pues fijaros, hemos recorrido como 30 siglos, así como quien no quiere la cosa. Así que sí, el turismo, como veis, tiene una larga historia detrás, la larga historia que le queda también por delante. Y bueno, pues nosotros estamos ahí disfrutándolo de la manera que mejor podemos. Mi último consejo, pues que seáis unos turistas, sobre todo respetuosos y responsables. Creo que eso es lo más importante de todo. Un besito a todos.